sus cámaras para que pueda tomar una captura de pantalla, se los agradecería, jóvenes. ¿Y sigue el aire allá en Juchitán o ya se calmó? Sí, sí es lo que me estaban diciendo, que hay muchísimo aire. Muy bien, muy bien. Voy a tomar la captura de pantalla. Listo, ya quien quiera cerrar su cámara, no tengo ningún problema. Muy bien, entonces voy a comenzar la presentación para comenzar ya con la clase y seguir platicando. Ayer estábamos hablando un poco acerca de cómo o cómo se comenzó a sintetizar primero precisamente la insulina, ¿no? Y que les decía que ya con la ingeniería genética. Ayer se me olvidó comentarles también que se utilizan bacterias, porque acuérdense que la bacteria no tiene un núcleo como tal. Y al no tener núcleo, el ADN está disperso en el citoplasma. Pero lo más importante de tener el ADN disuelto, pues no es como tal eso, sino que pueden ustedes meter genes en las bacterias sin que se altere la funcionalidad. Y no sé si han escuchado hablar de estos. Se me olvidan ahorita los nombres, pero son como unidades de ADN que están también disueltos, que son como pedazos de ADN que no están unidos al ADN central, pero que también están disueltos en el citoplasma o de la bacteria. Entonces, generalmente se replica, ¿no? Todo ADN que esté metido en la bacteria se replica. De ahí la importancia de hacer este tipo de cuestiones de ingeniería genética sobre bacterias, ¿me explico? Y aquí está, cuáles son los que se utilizan. La levadura, eh, que es esta Bacillus subtilus, y también se utiliza Escherichia coli. Acuérdense que Escherichia coli es una bacteria que coloniza nuestros intestinos, de hecho también está en piel y en boca, en menor cantidad, pero llega a ver, y es más bien del intestino, aunque es un colonizador nuestro o comensal, en altas concentraciones puede ser peligroso. En los intestinos siempre está totalmente regulada, ¿no? Entonces aquí les digo, lo que hacen es colocar o meter esta parte de los genes de insulina, y lo que hacen es obtener la proinsulina y ya de ahí pues se hace una insulina humana biosintética. ¿Me explico? Son una de las formas, ¿no? Entonces la insulina también se clasifica de acuerdo a su velocidad de absorción y tiempos de acción, que ahorita vamos a ver en qué se diferencian. Entonces tenemos la insulina de acción ultracorta o ultra rápida, que aquí está la Lispro y Aspart. La insulina de acción rápida o corta, que se le conoce como insulina R. Y la insulina de acción intermedia, NPH, y lenta, la L. La insulina de acción prolongada, que se le llama ultralenta o ultralarga también, ¿me explico? Estas son como los 4 tipos de insulina. Ahorita vamos a ver en qué se diferencian cada una de ellas. Aquí tenemos, obviamente, las de acción ultracorta. Aquí tenemos lo que es la Lispro y la Aspart, la A y B. Aquí está la conformación de cada uno, pero van a ver en qué cambia cada uno. La insulina Lispro consiste en la inversión de la secuencia de aminoácidos. Eso también ya se puede hacer. Me explico, con ingeniería genética, ustedes también pueden ya cambiar la forma en cómo se puede ir sintetizando una proteína. De hecho, el Nobel de este año fue para precisamente los que lograron hacer estas partes, ¿no? De insertar y poder cambiar genes. Son dos investigadoras que lograron hacer este tipo de cosas. Ya se tiene mucho tiempo haciendo esto, pero ellas fueron las primeras, por eso se les dio el Nobel, ¿no? Entonces se invierte la secuencia de aminoácidos locados en las posiciones 28 y 29 de la cadena B. Acá está la cadena B, esa es la posición, y lo que se hace es invertir simplemente estos dos. ¿Me explico? Y con eso es más que suficiente, me explico, para que se vuelva o tenga una acción muy rápida. ¿Cómo se logró? Pues por mutaciones, ¿no? O sea, cuando se obtiene la insulina a partir de bacterias y demás, pues las bacterias replican, pero en ocasiones ocurren mutaciones, y por ahí alguien se dio cuenta de que una mutación era muy benéfica, ¿no? Que se volvía muy rápida la acción. La secuenciaron y se dieron cuenta que este cambio de aminoácidos podía potenciar la acción de la insulina. Bueno, no potenciarla, sino hacerla más rápida, ¿no? Es decir, la prolina en la posición B28 es movida a la 29, y la lisina
de la posición 29 es movida a la, B28. Y la insulina Aspart resulta de la sustitución de prolina, que es un aminoácido, por ácido aspartico. O sea, se quita y se le coloca ácido aspartico. También en la posición 28 de la cadena B, en la molécula de insulina. Esa es la diferencia entre ambas. Y les digo, fue a partir de mutaciones y de ahí se dieron cuenta de que podía ser mucho más rápida la acción, ¿no? Y de ahí su nombre. Entonces, tales modificaciones en la secuencia le proporcionan una mayor velocidad de absorción a partir del tejido graso subcutáneo. Y el inicio de acción de la insulina Lispro es de 0 a 15 minutos y alcanza un pico máximo de 30 a 80 minutos. Y su acción termina después de 3 a 5 horas, ¿no? Obviamente estamos hablando de inyecciones subcutáneas. Ahora, las insulinas ultracortas se encuentran en solución. Les digo, empiezo a dar clase y todo el mundo me empieza a buscar. Por lo que su apariencia es cristalina, se pueden utilizar por vía subcutánea. Es posible inyectarlas de inmediato, antes o incluso después de las comidas, lo que proporciona ciertas ventajas sobre la insulina regular, que es mejor control, menor riesgo de hipoglucemia, ¿no? Que les digo que ese es el gran problema de la insulina, que pueden causar hipoglucemia si no ajustan bien la dosis, y ya ha habido casos, ¿no? Ha habido casos de personas que llegan a abusar, ¿no? Sobre todo gente que un día se le ocurre tomar mucha cerveza o algo por el estilo, se va a dormir y para evitar un pico de azúcar, se meten una dosis de, ¿cómo se llama? O más dosis de insulina y en la noche les da el bajón de hipoglucemia y hay gente que se ha muerto, ¿no? Entonces tiene una gran conveniencia para el paciente por su aplicación más cercana a la hora de la ingesta de alimentos, ¿no? Esto es con respecto a esto. También, obviamente, es mejor control glucémico. Se utiliza también en el tratamiento de resistencia a la insulina humana y sobre todo la que está regulada también o mediada por anticuerpos, que ahorita vamos a revisar. Algunos tipos de insulina, cuando son metidos directamente a sangre, son reconocidos por el sistema inmune y se generan anticuerpos contra la... No es una reacción alérgica, sino una reacción mediada por anticuerpos y eliminan la acción de la ¿cómo se llama? De la insulina. Ahora, su principal desventaja pues es la menor duración de su acción con respecto a otras insulinas y la necesidad por ello de aumentar el número de aplicaciones o dosis de insulina intermedias, ¿no? Entre cada dosis y dosis de repente se necesita más. Muy bien, las otras son las insulinas de acción rápida. Estas contienen zinc. Es cristalina, también es soluble y es la única insulina que puede administrarse por vía intravenosa, ¿no? La cual pues actúa de inmediato, ¿no? A diferencia de la subcutánea, que sí se vuelve muy o su acción es muy corta. Aquí lo que estamos hablando es de una acción muy rápida, ¿no? Cuando se administra por vía subcutánea, su acción inicia dentro de 30 a 60 minutos, alcanza su pico dentro de un periodo de 2 a 4 horas después de la inyección y es efectiva por alrededor de 6 a 8 horas. De modo que no reproduce el patrón secretor fisiológico de la insulina en respuesta a los alimentos, ¿no? Bueno, el otro ustedes sí lo podrían emular, ¿no? O sea, comen y hacen la función. En este caso, pues como se administra de diferente manera, no tendrían la misma función, es una forma diferente de tener insulina. Me están solicitando entrada, permítanme. ¿Listo? Y la insulina de acción rápida administrada por vía subcutánea tiene un inicio de acción más tardío y una duración más prolongada en comparación de lo que ocurre en condiciones fisiológicas. Se recomienda utilizarla 30 minutos antes de la ingesta. El objetivo es utilizar la insulina R, rápida, es evitar su objetivo es evitar la hiperglucemia, así como controlarla lo más pronto posible, ¿me explico? Y cuando se mezcla la insulina N y la R, debe de ser cargada en la jeringa primero para evitar el frasco que se contamine con la N. Bueno, esta es una forma de cómo se debe de utilizar. Y esta combinación, tanto de la R como la N, que ambas son rápidas, reduce el número de inyecciones al día y permite el mejor control de la glucemia antes, durante y después de los alimentos, ¿no? Estas ya nada más son cuestiones técnicas aquí de la... Ahora hay insulinas de acción intermedia. En este grupo existen dos insulinas de uso vital, la NPH y la lenta, ¿no? Ahora ambas tienen una farmacodinámica similar, alcanzan el torrente sanguíneo de 1 o 2 horas después de haber sido inyectada,
Su pico se produce de 6 a 12 horas más tarde y es efectiva durante 18 a 24 horas. La N puede mezclarse con la misma jeringa con la R. Ah, no, espérame. Sí, sin ningún problema. Y la L causa retardo significativo en el inicio y pico de acción de la R, ¿no? O sea, son nada más considerados para la intermedia. Y esto es con la prolongada y la ultralarga. Es el primer y único anólogo de la insulina que proporciona 24 horas de control de la glucosa. ¿Sale? Con administración de pues, una vez al día. Entonces, digamos, por eso se le llama de esa manera, ¿no? Está indicado en el tratamiento de pacientes, tanto de diabetes tipo 1 como 2, quienes requieren tratamiento con insulina basal. Y difiere de la insulina humana en cuanto que al aminoácido asparginina, que aquí están los cambios, es sustituido por glicina y se añaden 2 argininas. Acá, ¿no? Acá estaría la primera sustitución y acá están las 2 argininas, ¿no? Que se añaden en la porción terminal de la cadena beta. Se le agregan 30 miligramos por mililitro de zinc para facilitar su cristalización en el tejido subcutáneo y favorece el retardo de su absorción, ¿no? Entonces esta es de ¿cómo se llama? De mayor duración. Ahora las indicaciones. La insulina debe emplearse en pacientes con diabetes mellitus tipo 1, que generalmente se regula, o más bien ocurre en niños y jóvenes. En aquellos con diabetes mellitus tipo 2 que no responden de manera adecuada a la dieta, hiperglucemiantes orales. De hecho, hay personas que llegan a desarrollar como resistencia a estos hipoglucemiantes orales. Dije hipoglucemiantes orales. Entonces, al cabo de un tiempo, estos hipoglucemiantes ya no funcionan en los pacientes y se vuelven insulino dependientes, ¿no? Tienen que empezar a tomar insulina. Además, está indicado en la diabetes gestacional, que les digo es otro tipo de diabetes que pues generalmente solo ocurre durante el periodo de embarazo. Y en las complicaciones realizadas a la diabetes, por ejemplo, la cetoacidosis, el coma diabético, ¿no? Los diabéticos posoperados. ¿Alguna duda hasta aquí? Aquí vienen las reacciones adversas entonces. La principal, hipoglucemia, ¿no? Es la más frecuente. Puede originarse por retraso en la toma de un alimento, ejercicio físico inusual o dosis de insulina demasiado grandes para las necesidades inmediatas del paciente. Que eso es lo más complicado siempre, ¿no? Estar como controlando muy bien O sea, un paciente que es insulino dependiente tiene que controlar muy bien pues la ingesta de alimentos, ¿no? Tiene que controlar bien el ejercicio, si va a hacer ejercicio de más, si en algún momento va a abusar, que le digo, hay casos donde llegan a abusar de postres o vinos o cervezas, y entonces la persona no se ajusta bien por la cuestión de, pues no, generalmente se quieren ir a dormir o algo y el miedo al pico de la diabetes o el pico de azúcar en sangre en la noche hace que se metan más dosis y logran la hipoglucemia de inmediato y hay gente que se ha muerto por este tipo de maniobras, ¿no? También puede causar lipodistrofia, que es una depresión de la piel debido a la pérdida de tejido celular subcutáneo en el sitio de la inyección de la insulina, sobre todo en niños y adolescentes, ¿no? Se cree que quizás se deba a una reacción inmunológica, precisamente al piquete y a la insulina, ¿no? Y además, mejora con el cambio a otra forma de insulina más purificada, ¿no? O sea, si cambian el tipo de insulina, pues obviamente cambian la reacción, tendrían menos problemas de lipodistrofia. Lipohipertrofia también puede ocurrir, que es la acumulación de tejido graso en el sitio de la inyección. Y esto es fácil de evitar, pues cambiando el sitio de inyección. También en el otro, si cambian el sitio de inyección, pueden, ahí lo que provocan es que esta lipidistrofia se vaya a otra parte. Aquí en este caso la lipohipertrofia, pues obviamente también están haciendo lo mismo, que se vaya a otra parte, pero es la manera de evitar también que se vaya acumulando este tejido graso ahí debajo de la piel, ¿no? Esto dice cada semana o máximo cada 15 días, dejando 3.5 centímetros entre cada inyección y no reutilizar el material de inyección, agujas y jeringas. Reacciones locales también puede ocurrir, ¿no? Constituyen por mucho las más frecuentes de las reacciones adversas de la insulina. Ocurren entre un 5 al 15% de los pacientes tratados con este fármaco o esta proteína. Aparece de 1 a 4 semanas después de la iniciación del tratamiento. Consiste en eritema, induración y prurito en el sitio de la inyección, pues son reacciones locales. Quizás aparezcan de forma inmediata, en cuestión de unos minutos, o de forma tardía, de 4 o más días. Y en general las reacciones son leves, casi siempre desaparecen de 3 a 4 semanas.
y pues no hay problema con ese tratamiento. Reacciones sistémicas. Las reacciones sistémicas son muy raras. En general se trata de aquellos que habían suspendido el tratamiento con insulina y reinician el tratamiento, ¿me explico? Y pues comienzan a presentar reacciones locales y pues de ahí se viene después a reacciones más severas. Y aquí sí se viene acompañado, por ejemplo, de una reacción sistémica como urticaria, angiodema, edema laringio, pues en fin, varias reacciones que pueden tener a nivel este, ya sistémico. Y les digo, aquí está relacionado, en este caso, está relacionado más con una reacción más parecida a una alergia, a una hiperreacción a la insulina, que a otra cosa, ¿no? Y la resistencia, que platicábamos en la clase de ayer, ¿no? Se habla de resistencia a la insulina cuando el enfermo presenta una respuesta metabólica a la insulina menor de la esperada, ¿no? Y desde el punto de vista clínico, el paciente debe requerir más de 200 unidades al día de insulina. Entonces, cuando ocurre esto, es que ya está habiendo un problema de resistencia. Las causas de resistencia pueden ser no inmunológicas, por ejemplo, obesidad, estrés, infección, embarazo, o inmunológicas por anticuerpos antiinsulina, que les decía, o de alta afinidad, ¿no? Que es lo que les decía, que eso no es una respuesta de tipo alérgica, sino más bien de tipo inmunológica, que lo que hace es destruir, ¿no? Y anticuerpos antirreceptores de insulina, ¿me explico? O se van hacia la insulina o se van hacia el receptor. Y la mayoría de los tratados con insulina desarrolla un título menor de anticuerpos IgG, circulantes antiinsulina, que neutraliza la acción de la insulina en un menor grado, ¿no? O sea, siempre va a haber un poco de reacción, pero no es tan complicada. Muy bien, jóvenes, hasta aquí llegaríamos con esta parte. No sé si tengan dudas, preguntas, que sería lo mismo, o algún comentario o algo. Dígame. Tengo una duda. Ujú. ¿Qué sucede con los pacientes o cuál es el tratamiento que se le debe dar a los pacientes que son diabéticos, pero que además son alcohólicos y que tienen como que de pronto una presión arterial disminuida? Ah, disminuida, no alta, porque generalmente va acompañado de al revés, de, ¿cómo se llama? Ah, De, sí, 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 perdón, alta. Sí, alta, alta. ah, hipertensión, ajá. Es que ahí, o sea, para la, Pero que no, ajá, pero que, bueno, es que hace un tiempo yo vi a una persona así. Esta persona era alcohólica ajá, y de repente amaneció y pues ya cuando le checaron la glucosa lo tenía en 480 y tantos ujú. y tenía la presión elevada, pero como tal no tenía ya un diagnóstico de hipertensión. Entonces, en estos casos, ¿qué sería lo primero que se debe controlar? ¿La presión arterial o la glucosa? Pues es que va a depender, ahí va a depender más bien de la concentración de ambas cosas. Bueno, o sea, uno va a depender la cantidad de, o sea, qué tan hipertenso está. ¿Sí me explico? O sea, te llega un paciente, trae una hipertensión, pero a lo mejor la hipertensión no está tan alta como para poder provocar un problema, este, cerebral o algo, y la insulina demasiado alta, digo, perdón, la glucosa muy alta, pues tienes que bajarla con insulina de inmediato. Y también, pues tienes que modular la frecuencia, perdón, la hipertensión. Ambas cosas se tienen que tratar. O sea, no hay una contraindicación en ambas. Puedes utilizar ambos mecanismos. De hecho, la mayoría de los diabéticos tienen hipertensión. Va asociado. ¿Por qué? Porque generalmente, sobre todo cuando hablamos de diabetes tipo 2, estamos hablando de individuos que tienen por lo general obesidad. Y con ello, pues vienen también los problemas como hipertensión, todo este tipo de cosas, ¿me explico? Entonces, si es un problema de hipertensión y la persona no lo sabe, pues tienes que regular y bajar la hipertensión de volada, porque eso te puede causar el problema. Pero también puedes bajar con insulina de inmediato el azúcar, bueno, la glucosa, para después promover ya un tratamiento, dependiendo si la persona es o no diagnosticada. Porque hay gente que llega sin el... Acuérdense que la hipertensión no da síntomas, ¿no? Entonces son personas que pues, no presentan nunca el síntoma, llegan con un desajuste eh, en los niveles de glucosa y ahí es cuando notas que tiene hipertensión. Tienes que bajar ambas. Generalmente los tratamientos son combinados, ¿eh? Para hipertensión y para glucosa.
Ahora, el problema del alcoholismo es precisamente que los alcoholes son transformados también a grasas, ¿no? Y de grasas a azúcares. Depende del alcohol que consuman, pero si es cerveza, pues olvídate, son puros carbohidratos, ¿no? Pero también cualquier tipo de alcohol causa, ¿cómo se llama? Acumulación de glucosa en sangre. Entonces sí es un problema ser diabético y alcohólico. Les digo, hay gente que por eso provocan, y sobre todo los que son insulino dependientes o que ya tienen resistencias, pueden provocarse estos problemas de hipoglucemia por insulina. Sí, sí me expliqué, o sea, no va contraindicado. Ahí lo que tú podrías o tendrías que checar es qué es lo que tratas primero. Si te llega con 700 de azúcar, pues lo primero es bajar el azúcar porque el cuate se te va a ir. Ahora, si te llega al revés con una cosa que ya es impresionante de hipertensión, pues regulas primero la hipertensión, pero ambas cosas son tratables. O les digo, incluso generalmente se lleva el doble tratamiento con la gente diabética. Gracias, profe. ¿De nada, alguien más? Profe, tengo una duda. Dígame. Aprovechando, ¿no? Que tocó el tema de resistencia a estos fármacos, Ujú. en este caso, ¿qué se hace? Por ejemplo, aquí, pues, literal, el cuerpo ya se protege contra este medicamento y pues Sí, simplemente el paciente ya valió por eso o se le da una dieta o algo. híjole, pues es que sí, si el individuo sigue, mira, la verdad es que ya cuando tienen resistencia ya es un problemón. Pues ¿por qué? Porque vas a tener que aumentar las dosis. Me explico, o sea, a la fuerza tienes que aumentar las dosis. El problema de aumentar las dosis es que vas a aumentar la respuesta, ¿no? También. Entonces tienes que meter dietas más estrictas, o sea, dietas estrictísimas, pero ya por lo general cuando esto ocurre es porque ya viene un proceso ya muy fuerte de degradación del cuerpo, ¿no? Y por lo general son personas que no han llevado el tratamiento como debe de ser, sobre todo los que son insulino dependientes, que tienen que cuidar mucho la dieta, que tienen que estar haciendo pues ejercicio, ¿no? Y ustedes saben, o sea, hay gente que les dicen, pues tienes que hacerlo y no lo hacen. Ahora, ¿cuándo ocurre resistencia en la diabetes tipo 2? Aquí sí es menos común y además afortunadamente es la diabetes más común, ¿no? O sea, la diabetes más común es la diabetes tipo 2 y es lo menos común que ocurra resistencia a las insulinas. ¿Cuándo un diabético tipo 2 va a recibir insulina? Cuando ya no responde a los hipoglucémicos orales. Porque esa es lo primero que van a dar es orales. Y para orales tienes un montón. Ya vieron que les platicé ahí todo lo que hay. Entonces, si uno deja de funcionarte, puedes cambiar a otro. Y puedes cambiar a otro. Y por lo general tienes una gran gama hasta que ajustas a lo que le queda al paciente. Y así pueden durar, ¿eh? O sea, pueden durar 20, 30 años con un tratamiento oral, sumado a dieta y ejercicio, ¿no? No mucho ejercicio, porque tampoco pueden ponerlos a hacer muchísimo ejercicio, porque es este ejercicio de bajo impacto, simplemente para activar los sistemas. Y cuando ya te viene este problema es porque ya el paciente tiene 40 años, ¿no? Que tiene diabetes, ¿no? Ya también son personas que ya por la edad y empiezan a tener ya problemas en todos los demás sistemas. Pero en el otro sí tienes que incrementarlo, y sí es un problemón, ¿eh? Digo, hasta el momento que yo sepa, pues tienes que incrementarles porque ya estás teniendo un problema y sobre todo si te vas por anticuerpos. Porque el otro puede ser por esta parte, ¿no? O sea, que tenga resistencia, pero a lo mejor lo bajas de peso, ¿no? O sea, el cuate ya trae resistencia, pero en el momento que lo bajas de peso reacciona el cuerpo y ya, no hay bronca. Pero cuando es estrés también hay que checarle, ¿no? O infecciones o embarazo, ¿no? Que ahí es cuando empieza a haber resistencia. Resistencia se refiere a que le inyectas y no tienes la respuesta necesaria a la que tú esperabas. Pero puede ser porque el cuerpo esté en alguna de estas tensiones, ¿no? El problema es cuando se va por anticuerpos aquí. Este es el problema porque no hay de otra más que incrementar la cantidad, ¿no? Pero esto va a provocar también una respuesta inmunológica mayor. Y pues es un juego. Y pues, o sea, ¿cómo te podría decir? Pues ya el paciente ya está, pues en serios problemas, ¿no? En serios problemas. Hasta el momento no hay otra forma. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Parece que no. Muy bien, nos vamos a ir entonces a otro de los temas que tenemos que tratar, que es la farmacología de la disfunción eréctil. Es un tema interesante, ahorita lo vamos a ir revisando.
La disfunción eréctil, pues muchas veces se le ha llamado impotencia. Están solicitando entrada, permítanme. Se le llega a llamar impotencia. En realidad, cuando estamos hablando de cuestiones como estas que son, o sea, la parte de la conducta sexual, al ser una conducta, generalmente son fenómenos complejos desde el punto de vista fisiológicos. Mira, ahorita yo creo que lo vamos a abordar un poquito más adelante, por aquí lo anoté, pero la conducta sexual pues necesita de una motivación, por ejemplo, y la motivación está muy poco entendida, ¿no? O sea, ¿qué te motiva a hacer cosas, ¿no? O sea, ¿cuál es la motivación que tienes? Para la fisiología es muy fácil entender la motivación en algunos procesos fisiológicos, como por ejemplo el hambre. O sea, ¿qué te motiva a comer o qué te hace, qué te motiva a presentar la conducta de forrajeo, que sería el nombre correcto o científico de la conducta? Pues te motiva una baja, por ejemplo, de glucosa en sangre. Que eso es lo primero que ocurriría, ¿no? O sea, te baja la glucosa en sangre y lo primero que se dispara es un proceso donde te da hambre y te manda la señal a que comiences a buscar alimento. Si no lo encuentras en un tiempo pues, relativamente corto, comienzan ya los procesos de empezar a utilizar la grasa o el glucógeno que esté libre. Bueno, primero glucógeno y después comenzar a transformar la grasa a glucógeno. Es decir, si en 20 minutos, 30 minutos estás haciendo actividad y no encuentras alimento, te vas por esa parte. Incluso a veces a la hora de que te dio el bajón de azúcar en sangre, puedes empezar o dejas de sentir hambre y ya te normalizas, te empiezas a regular. Aquí hay un problema, muchas veces cuando, sobre todo en hombres, que tenemos el metabolismo más alto, ya, por eso bajamos de peso más rápido, bueno, en teoría, y por eso morimos más pronto también, ¿no? Y por eso tenemos pues más problemas metabólicos también. Pues somos con un metabolismo más acelerado que en el caso de las mujeres. Estos procesos de hipoglucemia puede llevar a un desequilibrio metabólico que muchas personas pueden llegar a, pues, a palidecer, a sudar, a temblar, ¿no? Y no se controlan hasta que consumen algo. La cuestión ahí nada más es tranquilizarse, sentarse, esperar a que esto pase, si no tienen alimento, porque de todas formas el cuerpo lo que va a hacer es empezar a utilizar el glucógeno y la grasa. Y una vez que empieza ese proceso, ustedes ya regularizan el sistema, el metabolismo, y ya se sienten mejor. ¿Me explico? Hay personas que no lo logran, ¿no? Hay personas que empiezan a entrar en ataque de pánico, se empiezan a sentir este problema de hipoglucemia y comienzan además a sumarle un ataque de pánico y se vuelve bien complejo, ¿no? O sea, son personas que tienen que consumir a la de fuerzas algo porque si no tienen un problema. Ahí es en ese caso, ¿no? Entonces ahí sabemos que si tú dejas sin comer a alguien, o más bien a un individuo, a un animal de laboratorio, dices, lo motivas para que haga una conducta, ¿no? En este caso la conducta de búsqueda de alimento, igual con la sed, ¿no? O sea, la ingesta de agua. Es lo mismo. O sea, en la fisiología, en el campo de la fisiología dices, hay que motivar a los animales. Y pues ahí lo que dices es, le quito el agua, ¿no? Un día antes de la prueba, que le voy a hacer para que el animal salga motivado a buscar agua. Y así se llama esta parte, ¿no? La motivación, le decimos. Pero, por ejemplo, en eventos más complejos como la conducta sexual, y eso es como muy difícil entender esas partes de la motivación. Porque sabemos que si el cuerpo no come, sí puedes morir, ¿no? O sea, puedes llegar a morir si no recibes alimento, pues al cabo de un tiempo vas a morir. Si no consumes agua, pues también vas a morir y en un periodo más corto que no consumir alimento. Pero nadie se ha muerto por no tener relaciones sexuales, ¿me explico? O sea, las relaciones sexuales es una conducta, es importante, pues desde el punto de vista que ustedes quieran verlo, desde el punto de vista social, es una conducta socializante, es una conducta, pues que realmente saliendo de la pubertad prácticamente todo lleva a eso, ¿no? Todo prácticamente es conducta sexual. Y pero nadie se ha muerto, ¿no? ¿Me explico? Si no tienes o no recibes conducta sexual. Entonces, esto todo es un rollo. Ahorita vamos a ir platicando acerca de esto. Se le llamaba impotencia. Déjenme, voy a admitir a alguien.
Ahorita vamos a revisar esta parte de pues que no es así, pero más bien la disfunción eréctil es la incapacidad repetida de alcanzar y mantener una erección suficientemente firme para mantener una relación sexual. ¿Me explico? Este, Esto se ha estudiado mucho en rata, por ejemplo, pero la rata tiene diferentes niveles bueno, en el hombre también hay diferentes tipos de dureza, digamos, durante la erección. Y por ahí había un comercial que me llama mucho la atención, porque si no mal recuerdo, ya tiene rato, porque mi tesis de la licenciatura la hice precisamente no con disfunción eréctil, sino con conducta sexual en rata macho. Había un comercial que me acuerdo cuando recién salió, creo que el Viagra, y que decían que si querías lograr una erección tipo 4, y me daba mucha risa porque de manera fisiológica solo se conocen 3 tipos. O sea, solo hay 3 tipos en el humano. No sé ahora, pero que en ese tiempo era la erección tipo 1, tipo 2 y tipo 3, ¿no? La tipo 3 era la mayor erección. Y ellos decían, no, si quieres una erección tipo 4, decía, pues ¿cómo puede ser la tipo 4, no? Pero pues era una manera de decirte que esta cosa te ayudaba para todo, ¿no? ¿Qué tal? Al final de la clase, yo creo que el día de mañana vamos a revisar este tipo de fármacos. Entonces, puede ser que tengas tumescencia peniana. De hecho, la tumescencia peniana se da durante todo el día. O sea, en periodos que a veces no lo notamos, ¿me explico? Estoy hablando de los hombres, ¿no? Porque obviamente las mujeres no lo van a notar. Pero a lo largo del día hay periodos de tumescencia. Por ejemplo, cuando uno va al baño, no puedes orinar si no hay tumescencia de pene. Y con tumescencia no me refiero a erección, porque la erección elimina bloquea el reflejo de emisión. Bueno, el reflejo de expulsión de orina. La bloquea. Una erección completa evita que la persona pueda orinar. Pero para ir a orinar, cuando ya tiene suficiente orina en la vejiga, tiene que haber tumescencia del pene. Esa es una erección tipo 1. Está relacionada también con el bostezo. Generalmente cuando bostezamos hay tumescencia del pene. Durante las ensoñaciones, en la noche, cuando tenemos los movimientos oculares rápidos, sin tener sueños eróticos, o sea, cuando simplemente cualquier ensoñación, que estás teniendo los movimientos oculares rápidos, hay tumescencia del pene. ¿Me explico? De hecho, eso es una forma para saber si tu disfunción eréctil es fisiológica o es psicológica. Generalmente lo que hacen en las clínicas, sobre todo te invitan a clínicas del sueño, que son donde te hacen este tipo de trabajos. Ahí tú vas, te duermes y te colocan, entre otras cosas, electrodos en el pene. No metidos, ¿no? Son electrodos de superficie. Y obviamente cuando duermes se activan los movimientos oculares rápidos y se tumece el pene. En ese momento el diagnóstico es la disfunción eréctil es psicológica. Fisiológicamente él no está imposibilitado para tener una tumescencia o una erección tipo 1. Ahorita vamos a revisar cómo va todo esto. Me interrumpen si tienen dudas. El término impotencia pues también puede ser empleado para describir otros problemas que interfieren con las relaciones sexuales y la reproducción, por ejemplo, decía por la falta de deseo sexual. Hay gente, de hecho que no sé si con ustedes platicaba alguna vez, que les decía que hay un porcentaje incluso de ratas que no tienen conducta sexual. Yo cuando estuve trabajando en estas cuestiones de conducta sexual, que un 30% de la rata de laboratorio no ejecuta conducta sexual masculina. Y lo que haces en el laboratorio es eliminarlo de tu trabajo. Dices, no, pues no me sirve, no lo meto en mi trabajo. Y hoy en día, unos amigos míos, el doctor Ferreira y otros de su grupo, descubrieron conducta sexual homosexual en la rata. Estos que no tienen conducta sexual con rata hembra, la tienen con rata macho. ¿Sale? También hay otros problemas con la eyaculación y el orgasmo, y a eso sí se le puede llamar impotencia, cuando no tienes el poder. Acá es la disfunción eréctil, es decir, puedes tener deseo sexual, pero no tienes la erección completa, ¿me explico? Esa es la disfunción eréctil. Entonces el término disfunción eréctil pues, permite excluir esto del problema fisiológico real de la erección peniana, ¿me explico? Entonces el término disfunción eréctil comprende varios trastornos, desde la curvatura del pene durante la erección o enfermedad de Peyronie, que te vamos a revisar, hasta la erección prolongada, dolorosa, no asociada con deseo sexual o priaprismo y la eyaculación precoz. ¿Me explico? Y sin embargo, pues típicamente se define como la incapacidad de alcanzar una erección adecuada para mantener una actividad sexual satisfactoria.
Aquí les muestro lo que es la enfermedad de Peyronie, que es esta. Una curvatura del pene asociada con este acúmulo de tejido. Fíjense, es un trastorno de causa desconocida, caracterizado por la presencia de una placa o nódulo duro, benigno, que se forma sobre el pene. Aquí está. Desarrollándose sobre su lado superior o inferior, también puede ocurrir para acá y se curva el pene hacia el otro lado. En varias capas que contiene el tejido eréctil, que vamos a ver cómo está conformado el pene. Pero esta es una de las... obviamente, bueno, ahorita les platico de esto. Nada más les estoy poniendo esto como un ejemplo porque no tiene tratamiento farmacológico como tal. Comienza como una inflamación localizada y termina desarrollando una cicatriz endurecida. En los casos más graves, esta placa endurecida reduce la flexibilidad, produce dolor y fuerza una curvatura del pene durante la erección, como se ve aquí. Entonces, dependiendo de la localización de esta placa endurecida, pues el pene puede curvarse hacia arriba, hacia abajo, hacia un lado y acortarse en longitud. Y todo ello dificulta las relaciones sexuales, interrumpe la relación física, emocional, ¿no? Puede perjudicar la autoestima del hombre, pues sí, por supuesto, ¿no? Bien, esta enfermedad pues toma su nombre de un cirujano francés, que es François de Peyronie, que describió la enfermedad por primera vez en 1743, aunque ya había reportes anteriores, ¿no? Inicialmente clasificada como una forma de impotencia, ¿no? Pues porque no había, se consideraba como que no tenías el poder de tener una relación sexual. En realidad, pues no es un problema de disfunción eréctil, pues porque también tienes ya problemas de erección. Y aunque la enfermedad de Peyronie puede asociarse a esta disfunción eréctil, en la actualidad se reconoce la enfermedad solamente como un factor asociado a esta disfunción y que pues no siempre está presente, ¿no? De hecho no es tan común esta enfermedad, ¿no? Los hombres que padecen la enfermedad habitualmente consultan al médico a causa de las erecciones dolorosas y la dificultad para mantener las relaciones sexuales. Y la principal cosa del objetivo de la terapia es pues mantener al individuo sexualmente activo, ¿no? Y pues obviamente la única forma que se tiene pues es hacer cirugía y eliminar el nódulo. Y esto es complejo, o sea, tampoco está sencillo porque cuando revisemos la estructura del pene, pues van a ver que hay mucho tejido que es altamente irrigable. Entonces, si ustedes cortan mucho tejido de eso irrigable, pues obviamente esa zona ya no se irriga y ahí no hay erección, no hay endurecimiento del pene, ¿no? Entonces, no hay evidencia que demuestre la eficacia de ningún tratamiento aparte de la cirugía. Entonces, de todos modos, los expertos recomiendan la cirugía solamente en los casos que se ha estabilizado la enfermedad y la deformidad impide las relaciones sexuales. O sea, cuando está creciendo el nódulo, pues no se puede, ¿no? O al menos no se recomienda que se quite el nódulo antes de que termine de formarse, ¿no? Y pues ya cuando ya también impide las relaciones sexuales, o sea, es complejo esta parte, ¿no? Ha sido tratado con cierto éxito mediante la cirugía. Los dos procedimientos quirúrgicos más comúnmente empleados son la extirpación y la expansión de la placa, seguida de la colocación de un colgajo de piel, ¿no? O sea, colocar piel aquí encima, o material artificial, y pues obviamente la extirpación o extracción del tejido del lado del pene opuesto a la placa, y para eliminar el efecto de la curvatura, ¿no? Acá, porque la curvatura pues se queda. Entonces hay que eliminar acá para que no se note tanto, pero les digo, ya interfieren con el tejido eréctil, el tejido altamente irrigable. Entonces ahí ya pues empieza a haber problemas mayores. ¿Preguntas hasta aquí, jóvenes? Todo bien, profe. Perfecto. Está bien, profe. Muy bien. Profe, Dígame. pero ese sí es una enfermedad, por así decirlo, genética, no es causada por No se sabe. otra cosa. No se sabe. No, ni siquiera hay un... Los trabajos que se han tratado de hacer sobre genética no dan nada tampoco. O sea, el hecho de que alguien de tu familia lo haya tenido... Miren, es rarísima porque en realidad pues es muy rara. Yo allí en el Instituto de Neuroetología sí conocí a una persona, bueno, no lo conocí, sino tenía un amigo que es psiquiatra. Y entre los casos que luego me llegaba a platicar, me llegó a platicar de esta enfermedad. Pero solo es el único que yo conozco o he escuchado que haya tenido esto. Y no, les digo, no implica ninguna cosa genética, pareciera que no hay ninguna relación con nada. O sea, es como si de repente el tejido se dañara y se hiciera el nódulo. Pero no, pues bueno, además como es tan poco frecuente, tampoco creo que sea muy estudiada, ¿no?
O sea, generalmente lo que conocemos más es lo que es más frecuente. Y esto es tan poco frecuente que yo creo que recibe muy poca atención. Este, y la persona esta iba, yo supe del tema porque él tenía un problema de disfunción eréctil, por psicológico. Y él estaba en tratamiento psiquiátrico, pues porque le quitaron un pedazo del pene y y no le gustaba ya a él su pene, ¿no? Y decía que pues era ya medio monstruosillo el pene, algo así por el estilo, y tenía ya muchos problemas como para tener una relación sexual sana. Entonces tenía muchos problemas, por eso me enteré de esta enfermedad en alguna ocasión. Pero yo nunca la había escuchado hasta antes de eso, ¿no? Y de ahí no la volví a escuchar. No sé si qué tan común sea, pero me parece que es muy poco común, ¿no? Que ocurra. Pero bueno, pues es una cosa que puede ocurrir, ¿me explico? Sí, no hay una razón, ¿eh? Bueno, Profe, sí, de nada. Les digo, porque también puede producir acortamiento del pene, que ese es otro problema, ¿eh? Como queda así, luego hay que estarle, y ya no, el tejido eréctil ya no tiene la misma funcionalidad, el pene se acorta. Y creo que este cuate tenía también ese problema de que el pene se le había cortado. Entonces la disfunción eréctil pues puede clasificarse como una incapacidad total para conseguir una erección, una capacidad intermitente o una tendencia a mantener solamente erecciones breves. Y ahí son disfunciones eréctiles. Y estas variaciones también hacen difícil definir a la disfunción eréctil y estimar su incidencia, ¿no? O sea, con cuánta incidencia ocurre. Se estima que en nuestro país puede presentar un problema para entre 2 y 4 millones de hombres, dependiendo de la definición empleada, o sea, dependiendo si no pueden conseguir una erección completa o una capacidad intermitente, ¿no? O si hay erecciones breves. Hay personas que incluso tienen problemas de eyaculación precoz que van asociadas pues a erecciones breves. ¿Me explico? Entonces, bueno, pues son problemas y además, al igual que, por ejemplo, la incontinencia urinaria y otros problemas, son un poco tabús, ¿me explico? O sea, generalmente los hombres no se acercan a un urólogo, este, si tienen problemas de erección, o sea, me explico, o sea, es más complicado que vayan y digan, no, pues es que esto tiene problemas de erección, o son cuestiones tabús. Ahora imagínense a alguien aquí, no es porque duele, ¿no? Si tuvieras la curvatura y no te doliera, ni siquiera irías al médico, se los aseguro, ¿eh? Pero 2 a 4 millones de hombres, pues son un montón, ¿no? ¿Me explico? Con disfunción eréctil. Ahora, también puede ser que ocurra por periodos, o sea que no necesariamente sea un proceso que una vez que se instala se queda, ¿no? Puede haber cambios hormonales transicionales en el hombre, que sí, generalmente somos más estables, no es que no haya variación, sino que la variación es menos pronunciada que en el caso de las mujeres. La variación hormonal a lo largo del ciclo hormonal en las mujeres es muy marcada. En los hombres no es tan marcada esa variación, pero llega a ocurrir momentos, sobre todo en estas que, no me acuerdo si con ustedes platicaba de que hay que llegar con buena condición física y buen ritmo de vida a cada 10 años, ¿no? Que es cuando más o menos se habla de cambios fisiológicos importantes en el cuerpo. En estos cambios fisiológicos pueden ocurrir depresiones hormonales transitorias. ¿Me explico? Donde se está reacomodando tu cuerpo y tienes una baja de testosterona. Digo, ahí lo interesante sería que bajara la testosterona. Más bien, lo interesante es que cuando baja la testosterona, también baja la libido, ¿no? Entonces no tienes tanto problema. No tienes la cuestión de sufrir de la disfunción eréctil porque tampoco tienes la libido alta, ¿no? El problema es cuando tienes el líbido, pero no tienes cómo. Ahí es cuando vienen los problemas, por eso el uso de fármacos, ¿no? O sea, las personas que utilizan el fármaco es porque generalmente tienen la libido bien, pero una disfunción eréctil. No logran mantener Y puede ser, les digo, no vamos a entrar a la parte de la psicología porque pues, estamos en el tema de la farmacología, pero puede ser tan complicado como que se hayan burlado de ti, por ejemplo, en tu primera relación sexual. ¿Me explico? Que ibas a tener una relación sexual con alguna chica y la chica se burló. Y con eso te puede provocar disfunción eréctil para el resto de la vida, ¿me explico? Es complicado, por eso hay que tener cuidado también con esas partes de
planificar y todo, ¿no? También me acuerdo mucho de este cuate psiquiatra, Abel se llamaba. Tenía otro paciente que su papá, fíjense bien, su papá dijo, tú ya tienes 13 años el niño. Bueno, él ya era un adulto cuando me lo platicó. Le dijo, su papá le dijo, tú ya tienes 13 años, tienes que ser todo un hombre y te voy a llevar a que te hagan hombre. Y lo llevó con una prostituta. Se lo estoy contando porque además son cosas científicas, ¿eh? No, o sea, el cuate estaba en tratamiento y todo, y estamos hablando de disfunción eréctil, ¿eh? Y él entró con la prostituta y pues lo que me contaba él es que él a los 13 años, ver una mujer desnuda de más edad que él, lo impactó muchísimo. Y no logró tener una erección por el impacto de ver a una mujer, pues obviamente más grande, ya desarrollada, desnuda. Y la prostituta, en lugar de, pues bueno, pues es que pues no son psiquiatras ni psicólogas, ¿no? Ni, pues no creo que tengan, o no, al menos ella no tenía esa preparación. En lugar de, pues a lo mejor decirle, no, pues no pasa nada, mira, se empezó a burlar de él. Y el cuate tenía problemas tremendos de disfunción eréctil psicológica. ¿Me explico? Psicológica. Y el problema no nada más era ese, sino que a él le daban fármacos para lograr la erección. Y el punto es que la motivación se le venía para abajo. Entonces tenía una erección, pero no sentía la necesidad de copular. O tenía la necesidad de copular cuando llegaba, tenía la erección y todo. Pero cuando estaba con la muchacha le venía esta parte de ahora ya no quiero, ¿no? Ya no. Pero tenía la erección ya hecha, ¿no? O sea, este tipo de cosas son bien interesantes desde el punto de vista. Además, acuérdense, pues el cerebro tiene la capacidad de vasoconstriñir y de vasodilatar, ese es el punto, ¿no? Entonces, todos esos procesos de vasodilatación y vasoconstricción, pues en un tejido eréctil, que además ocupa de la cuestión sanguínea para rellenarse y lograr la erección, pues es bien complicado. Y nada más les platico como anécdotas, me explico, espero que no sea yo o esté siendo medio imprudente al hablar. Entonces estas variaciones pues les decía, hacen difícil, ¿no? Entre 2 y 4 millones de personas pareciera estar en ese punto, ¿no? Entonces la disfunción eréctil es tratable a cualquier edad y el conocimiento de este hecho pues ha ido en aumento, ¿no? Cada vez se entiende más y se entiende más. Muchos más hombres han buscado ayuda médica y han vuelto a tener una actividad sexual normal gracias a la mayor eficacia de los tratamientos, ¿no? Y los urólogos pues son los encargados de abordar este problema. De hecho, cuando Pfizer descubre el Viagra, que ahorita no recuerdo el nombre del fármaco, el mismo Pfizer, el primer año que vendió Viagra, dijo, Pfizer puede dedicarse a vender puro Viagra y sobreviviría el resto de... Dígame. Es sildenafil, ¿no? Ah, sí, el Sildenafil, exacto. El Sildenafil, muchísimas gracias. Y sí sabe la historia del Sildenafil, ¿no? O sea, se utilizaba como para cuestiones cardíacas. O sea, el fármaco fue desarrollado en Pfizer para el tratamiento de cuestiones de hipertensión y demás. Es decir, lo que estaban tratando era de que las venas y las arterias, sobre todo, no estuvieran vasoconstriñidas, pudieran tener mayor vasodilatación y con esto evitar el fenómeno de la hipertensión, ¿no? Y que además pues, te provocara infartos y demás. Y me acuerdo mucho que incluso uno de los descubridores dio una conferencia hace como unos 10 años, yo creo, aquí en México, en Jalapa precisamente. Y contaba la anécdota de que él era médico y fue el responsable de hacer las pruebas clínicas con el Sildenafil. Entonces tenían gente que ya tenía problemas de repente de molestias de pecho, que luego les llegaba a doler el pecho, ¿no? Y él contó así a manera de anécdota que uno de los pacientes le dijo, oiga, ¿y cómo se siente usted de esta parte de que sube escaleras? O sea, ya que está tomando el Sildenafil, ¿cómo se está sintiendo? Y que le dijo él, no, el dolor de pecho ahí lo tengo, pero mire, ahora tengo unas erecciones que mi mujer, dice, me adora. Y contaba como una manera de chiste, ¿no? De cómo cuando le dijeron eso, a él de inmediato dijo, a ver, ¿cómo? No, sí es que ahora tengo unas erecciones tremendas después de tomar el Sildenafil y pues estoy súper contento y lo del pecho ya me vale, ¿no? Ese ya estoy pues como con mi segunda, adolescencia. Y entonces que comenzaron a preguntar a las personas, porque ellas no lo decían como parte, o sea, pues no lo mencionaban al momento de decir, ¿y cómo se siente? Nunca decían,
Ah, pues es que además tengo erecciones, ¿no? O sea, no. Entonces, cuando empiezan a preguntarle a las personas, se dan cuenta que en realidad el sildenafil lo que está provocando son erecciones. Y entonces se van ahora sobre la cuestión de la erección. O sea, fue una serendipia. El sildenafil no fue buscado como un fármaco para la disfunción eréctil. Fue buscado como un fármaco para la hipertensión y las cuestiones cardíacas. Y pues donde pegó fue en las arterias del pene. Así es donde hay mayor cantidad de receptores. Y pues precisamente para la dilatación, porque pues obviamente ahí es donde tiene que ocurrir la mayor cantidad de llenado de sangre, ¿no? ¿Me explico? Pues la erección es eso, sangre en el pene. Y esa es la historia, jóvenes, del sildenafil. Pero bueno, vamos a llegar ahí. Y les digo, si es más frecuente en mayores de 65 años, este trastorno puede ocurrir en cualquier edad, puede ser transitoria, de hecho generalmente es transitoria, y afortunadamente ahora después de Pfizer, ya no importa, ¿no? La edad que tengas. Digo, por si estaban con el pendiente, jóvenes. Muy bien, jóvenes, voy a cancelar la grabación porque luego no me deja subir